Entonces, bueno, hoy es nuestra séptima sesión de la red, de las reuniones generales de la red Reconstruir. Hoy es 6 de abril, las 18 horas, y contamos con la presencia de la doctora Ana Laura Martín. Su presentación, charla, ponencia lleva por título Desafío político de la intervención a la violencia de género en las universidades argentinas. La doctora Ana Laura Martín es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Cursó la maestría en Estudios de Género, Mujeres, Desarrollo y Culturas, dictada conjuntamente por la Universidad de Vic Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Cátedra UNESCO Mujer, Desarrollo y Culturas. Actualmente coordina la Comisión No a la Violencia de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y fue secretaria académica del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma facultad. Ha publicado, ha participado en muchos, como ponente en muchos congresos y bueno, sus temas de investigación se centran en las profesiones feminizadas, en particular las ligadas al ámbito sanitario en Argentina durante el siglo XX. Si en algo me equivoco, doctora Ana Laura, con toda confianza, me puede corregir. Bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Sabemos el trabajo que se viene realizando desde Argentina y bueno, es un placer poder hoy escucharlo de su propia voz. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Elizabeth, por el surcido que has hecho en estos días para poder conectarnos, y a Lupe, querida, por tenerme en cuenta para esta presentación. Antes de arrancar, solo decirles que pensé esta intervención con el ánimo de entablar diálogo. No solamente, si bien voy a hacer una presentación donde hablaré un poco sola seguramente, esperando siempre que me interrumpan, que me pregunten, que opinen. Me parece que en tanto pensada como experiencia, y así es como articulé la intervención, como una experiencia que está ocurriendo y una experiencia que además estoy viviendo en mi subjetividad, en mi singularidad, me parece que lo más interesante es el diálogo y lo que pueda servir eventualmente, lo que podamos compartir eventualmente de una experiencia que en una gran parte de las universidades de Argentina estamos transitando desde 2015, más puntualmente. Y así es como voy a empezar, poniendo en contexto esta etapa en las universidades de mi país, y una etapa que ahora les voy a comentar un poco. A mí me gusta pensarla como en una dimensión de diferentes tiempos, tiempos más recientes, vinculados a 2015, como yo les decía, pero también que tiene que ver con una historia más larga de los feminismos y de los feminismos universitarios, que me parece que también hay que recuperar en esta instancia. Y además de contarles y compartir con ustedes esto que estamos transitando en términos de intervención concreta frente a las violencias que ocurren en nuestro propio espacio universitario, también contarles un poco digamos, el rol que está teniendo la conformación en red, y las dificultades también, y los límites también que nos plantea la conformación en red, y que también es una experiencia de estos últimos años entre quienes activamos en las universidades. Como les decía, 2015, yo voy a dividir en 4 partes más o menos la intervención. En la primera, comentarles brevemente el clima político en el cual se inicia esta experiencia, y en el cual además va a tener sus primeros pasos la red que hemos conformado. En segundo lugar, contarles un poco más específicamente de la creación de la red y de los límites que tuvo desde sus inicios, pero también de las sinergias que generó en términos de la creación de redes no tan formales como las que tenemos. Por otro lado, me gustaría compartir muy brevemente, en tercer lugar,
algunos datos que ustedes además los van a tener disponibles en el informe que la propia red generó en el año 2020, pero que me gustaría señalarlos y comentarlos, y finalmente lo que me parece que son, a mi entender, las dificultades más notables, tanto en el desarrollo de la red como en el desarrollo de la intervención de las violencias en las universidades. Yo, como contaba Elizabeth, pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más antiguas, centenarias y numerosas y masivas de nuestro país, aunque hay unas cuantas universidades muy masivas y también centenarias. En la que yo me ubico, además estoy dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que es una de las 13 facultades que tiene la universidad, y que no es un dato menor, mi facultad, el espacio universitario al que yo pertenezco, no es de los espacios mayoritarios políticamente dentro del contexto de la universidad. Por lo tanto, gozo de cierto nivel de marginalidad, si se quiere, en términos políticos, en el contexto de las grandes decisiones que se toman en la universidad, y a veces de cierta impunidad para decir cosas que en una de esas no podría decir si estuviera ocupando otros lugares. Pero bueno, esto lo quiero aclarar porque, como en cualquier otro relato y como cualquier otra experiencia, estas es las que yo puedo contar. Ustedes seguramente pueden encontrar muchas otras versiones y muchos otros puntos de vista de este recorrido. Decía al principio que 2015 es una fecha clave para nosotras, es una fecha clave porque ustedes conocen, en Buenos Aires particularmente, irrumpe el proceso que llamamos Ni Una Menos, que es a partir de ese 3 de junio que en la ciudad de Buenos Aires tuvo una manifestación masiva luego de una situación de violencia extrema, de un femicidio, y esto dinamizó sin duda algo que estaba sucediendo en términos de las violencias que atravesamos, pero también en términos de los feminismos y las disidencias en la calle como articulado, digamos, y como con cierto crecimiento en su capacidad de interpelación política y de discusión desde la arena política. Proceso del Ni Una Menos que también se va a unir, va a confluir, va a concurrir con algo que también venía desde de algunos años atrás, pero que con una reivindicación histórica como ha sido la del aborto, que digamos, finalmente se concretó y que se va a ver muy nutrida también por esta etapa tan importante que podemos señalar el 2015, que por supuesto ha sido masiva, es masiva. Sí, seguimos evocándola porque ha sido digamos, una escena nueva en términos de la masividad en la calle, aunque recuperando consignas históricas de los feminismos y de los feminismos porteños y de los feminismos de muchas ciudades de este país. Esto en las universidades impactó indudablemente. Y hizo posible o facilitó que, sobre todo en aquellos espacios donde había más tradición feminista, se movieran digamos, algunas estrategias de mayor presencia y mayor intervención dentro de nuestros propios espacios universitarios. Y bueno, esto fue inicialmente en ese primer año, en ese 2015, esto fue algo que se concretó un poco en un diálogo entre lo que estaba pasando a partir de esa voz pública que fue el Ni Una Menos, y de lo que veníamos acuñando los feminismos universitarios. Una forma concreta, una forma en que se concretó esto fue la creación de protocolos de intervención, rutas de abordaje, estrategias, modelos, pónganles el nombre que quieran. La mayoría de los casos se trató de protocolos efectivamente, es decir, de herramientas normativas y de guías de procedimiento para intervenir frente a las situaciones de violencia y discriminación en razón de género dentro de nuestras universidades. Esto fue un modo en que se concretó cimbronazo que se generó
ese año. Ese mismo año, y el caso de mi universidad justamente es uno de los casos que en el mismo 2015 recepta esta cuestión, y además fue estratégico entender que la ventanilla o la amplificación que significaba en ese momento hablar de la violencia de género era también un movimiento estratégico de los feminismos hacia adentro de la universidad, y así lo entendimos en ese momento, por lo menos las que tuvimos oportunidad de reunirnos y de formular esa proto-red que en el mismo año 2015 empezó a desarrollarse. En ese mismo año es el año donde se va a proponer la formulación de la red de género y contra las violencias. Yo les estaba hablando, para que tengan dimensión de los tiempos, este grito público de Ni Una Menos fue en junio. En septiembre de ese mismo año estábamos haciendo la primera reunión con vistas a formar la red en otra de las universidades nacionales que tenía alguna experiencia concreta en la intervención de las violencias, que fue la Universidad de San Martín, y en ese mismo año se desarrollan y aprueban en algunas de las universidades más antiguas del país, como en la universidad de la que soy yo, en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de La Plata, se aprueban los primeros protocolos. Un dato, para ser justas con la historia, existía un protocolo previo en otra universidad, en una universidad del sur de nuestro país, en la Universidad Nacional del Comahue, del 2014, que había sido una solución política frente a una situación concreta que la universidad había tenido que encarar. En ese año, en el 2015, cuando creamos la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, denominada RUGE, me gusta siempre a mí recordar una frase en el momento de la inauguración del evento, que fue un evento masivo, donde tuvimos posibilidad de encontrarnos feministas universitarias de diferentes espacios del país, muy heterogéneo en el sentido de que no todas teníamos cargos de gestión ni formales en nuestros espacios, no todas teníamos la misma trayectoria en relación ni a los estudios de género ni a la militancia feminista. En este sentido fue un primer encuentro muy, muy amplio y muy variado, de diferentes claustros. Y recuerdo siempre una frase que las quiero compartir con ustedes, de Dora Barrancos ese día, en la inauguración, que yo siempre digo que unió el presente con el pasado. Ella dijo: hemos avanzado en la indagación acerca de la subalternancia y falta de reconocimiento de las mujeres, pero no hemos hecho lo que debíamos para oponernos a la violencia, a la humillación y a la exclusión de nuestras congéneres en la propia vida universitaria. En ese momento Dora estaba, mi interpretación siempre de esta expresión es que Dora estaba recuperando, por un lado, una larga historia a esa altura de estudios de género y de estudios feministas dentro de las universidades, pero también estaba señalando los límites que estábamos visualizando respecto de cómo atravesábamos las mujeres y las disidencias la vida universitaria en nuestros diferentes roles. Siempre no está mal recordar que además estamos hablando de un sistema universitario extendido por todo el país, con tendencia a la feminización cada vez más clara, aunque feminización que se obstaculiza, se corta, se rompe en los espacios de decisión. O sea, ya hacia 2015, algo que viene pasando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en adelante, el último tercio del siglo XX más en particular, la creciente feminización tanto de la matrícula universitaria como del personal universitario, tiende a la feminización o a la paridad, no así en los espacios de toma de decisiones.
En ese momento, para el 2015, estos sí son números de memoria, entre 60 rectores o rectorados que hay entre todas las universidades nacionales del país, aproximadamente son 60, 61, en ese momento teníamos 4 rectoras. Hoy tenemos un poco más, pero tampoco hemos logrado romper ese techo, ¿no es cierto? Pero es real que hay un crecimiento en este sentido de la feminización de la matrícula y de la permanencia dentro de la universidad, en investigación, en docencia. Y es para hilar fino en cargos de gestión, cómo se dividen también en materia de género, y muy interesante, porque dónde están los cargos del quehacer político y dónde están los cargos de gestión, de la gestión cotidiana, cómo están divididos eso en materia de género, también sigue siendo, me parece, un trabajo pendiente e interesante. Pero bueno, lo cierto es que la red se va a crear en este clima, se va a crear con el propósito de, por un lado, estar conectadas, y estar conectadas a través de una preocupación que en ese momento entendíamos fundamental, y además entendíamos que nuestras universidades no podían ignorar, y en este sentido vuelvo a decir que también era estratégico, sabíamos que esa situación no la iban a ignorar, o no la podían ignorar, que era la necesidad de intervenir frente a las situaciones de violencia y discriminación que registrábamos en nuestras universidades, y que todas las conocíamos porque todas habíamos atravesado por alguna de ellas a lo largo de nuestra historia universitaria. También hay que decir que este clima colaboró a que en líneas generales sucediera algo que otra colega lo dice mejor que yo, Catalina Trevisache, dice que afirma que en esos años 2015, 2016, 2017, en poco tiempo, la palabra feminista pasó de ser un término deslegitimante a convertirse en una perspectiva más positiva, incluso dentro del ámbito universitario. No vamos a entrar acá en el debate respecto de cuán estratégico otra vez fue definirnos como estudios de géneros o como estudios feministas. Digo, también me parece que es muy interesante pensarlo, pero bueno, no era lo que estaba jugando en ese momento. En ese momento, 2015, fue un momento clave para hablar de violencia, para hablar de la importancia de despatriarcalizar las universidades, las normativas universitarias, las modalidades de gestión, y para hablar de la necesidad de intervenir frente a las violencias que conocíamos. Recomiendo, para recuperar un poco ese momento, un texto de 2 colegas, Florencia Robeto y Noelia Figueroa, está online, después se los puedo pasar. Ellas recuperan, es un texto que se publica en 2017, recuperan de una manera muy, muy clara el clima de ese momento en las universidades, y además las reacciones que en ese momento percibíamos dentro de nuestro propio ámbito universitario. No los voy a repetir acá, pero ellas hablan muy claramente de 4 mitos de los cuales son usuales en relación a la intervención frente a situaciones de violencia, y donde la universidad también, digamos, incurría en ellos, y me encantaba anotarlos en mi cuadernito de notas siempre, porque me los encontraba con frecuencia, que tenían que ver en sus diferentes formas, pero uno que primaba y que compartíamos siempre en la red, y compartimos siempre en la red porque no podemos decir que haya desaparecido absolutamente, era que estas cosas en la universidad no pasaban. Digamos, situaciones de violencia en la universidad no ocurrían. Yo me cansé de escuchar, cuando peleábamos por la implementación o por la aprobación de los protocolos, preguntas al estilo de: ¿esto pasa en la universidad? ¿Hace falta en la universidad pensar procedimientos especiales vinculados a la violencia y a la discriminación? Bueno, este es uno de los que otra vez en la red siempre registrábamos como algo muy usual.
La red también, que se crea en 2015, va a tener una actividad especialmente vigorosa en el año 2016, y además va a ir ampliando su capacidad de incorporar diferentes universidades, todavía en una etapa muy autogestiva, y donde no teníamos como red un reconocimiento formal, es decir, estábamos recuperando mucho de la tradición de la militancia feminista y mucho espíritu horizontal, que fue clave para dos cosas. Primero, para aprender por ejemplo, a intervenir en la especificidad de las violencias universitarias. Ahí se convirtió en una cosa fundamental lo que nosotras definimos como la clínica de casos. Digamos. Una de las experiencias que nos enseñó muchísimo era la de periódicamente encontrarnos con todos los rigores necesarios de la confidencialidad y el respeto a las personas que denunciaban o los casos que conocíamos. Teníamos, digamos, como práctica bastante usual el discutir respecto de las alternativas y de los desafíos que implicaban cada caso que se nos presentaba y que nos resultaba especialmente problemático. Eso la verdad que fue un ejercicio muy interesante que hoy no se está haciendo con la misma frecuencia, pero algunas estamos tratando de volverlo a hacer porque nos damos cuenta que lo seguimos necesitando, que sucedió en el marco de la red, de la primera etapa de la red. Luego, otra cuestión que conforme fue desarrollándose y avanzando en diferentes universidades, la creación de protocolos más concretamente, otra de las cuestiones fundamentales de discusión en la red y de soporte y de funcionamiento efectivo en red como soporte, como esa que sostiene, fue la de colaborar en el armado de la estrategia de las compañeras que la tenían más difícil en sus universidades para plantear la cuestión, que necesitaban generar alianzas, generar acuerdos dentro de sus espacios, y esto también fue un tema central en estos primeros años de la red. También, y esto se planteó desde el primer gran encuentro, que fue este que yo les decía en esta universidad, la Universidad de San Martín, en septiembre de 2015, también en aquel encuentro tuvimos claro que entre las cosas que nos iban a generar dificultades para proceder eran, como de costumbre, como conocemos todas, el universo de lo material, y sabíamos que sin presupuesto era muy difícil activar e intervenir adentro de la universidad. Esta fue una de las primeras cuestiones que nos hizo pensar en la importancia estratégica otra vez, de formalizar de algún modo la red dentro del consejo, del espacio que nos reúne como universidades, que es el consejo universitario que acoge redes, y que son, digamos, pasos de decisión importante en este sentido, y desde donde consideramos que podíamos aspirar a que la intervención de las violencias en las universidades se convirtiera además en una cuestión importante o prioritaria dentro de las estrategias hacia las universidades, y además que tuviera alguna forma de asignación presupuestaria. Me reservo para el final, o para un poquito más adelante, los problemas de esto. Los problemas que esto implicó, porque no son menores y porque a mí me atraviesan, además me atraviesan especialmente. Pero lo cierto es que eso también nos invitó, digamos, a pensar una manera de actuar en relación a buscar o ponernos como horizonte
ser reconocidas dentro de nuestras propias universidades y también obtener un reconocimiento más a nivel nacional de la importancia de trabajar específicamente acerca de las violencias. Y ahí, bueno, fue importante identificar dentro de esta red autónoma quiénes de las que estaban participando estaban en mejores condiciones por sus cargos dentro de las universidades, por sus trayectorias dentro de las universidades, para negociar mejor con rectores o con autoridades esta situación. Y acá les decía yo que también fue importante tener en consideración y por lo menos digamos, poner blanco sobre negro, y esto sucedió en algunos de estos encuentros que en algún momento logramos hacerlos a nivel nacional, y que definíamos como clínicas de caso. Fue importante plantear, esto es una consideración mía, la importancia de cuidar la tradición autónoma y horizontal que la red tenía del aprendizaje en la militancia extrauniversitaria, pero al mismo, o sea, cuidar ese carácter, decíamos, ese carácter bifront, es decir, que la red tuviera su perspectiva, si se quiere, más institucionalizada, pero que no perdiera, que elaborara alguna fórmula, alguna estrategia que nos garantizara que no iba a ir esta institucionalización en detrimento de esta experiencia que estábamos transitando, más de corte autónomo y horizontal. Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que la pretensión de ubicarnos como una red formal dentro de del armado macro institucional de las universidades nacionales podía resultar contradictorio con esto, pero aún así decidimos que era una apuesta importante y que debíamos ir por ello también. Y así fue en el 2018 que efectivamente encaramos y y la red se convirtió en, además de la red que ya era, en una red con su versión institucionalizada dentro del Consejo de Universidades. Claro, bueno, en lo concreto esto significa que las representaciones universitarias dentro de esa red son las representaciones designadas por las autoridades de las universidades. Y lógicamente muchas de nosotras, mi caso concretamente, que estuve participando desde el inicio, desde las primeras, digamos, experiencias de la red, era clarísimo que mi caso y mi facultad era una de las que sin duda iba a quedar fuera de ese concierto, como en muchas otras, porque esto iba a ser inevitable. No teníamos muy claro el alcance de los costos de esto, pero sabíamos que esto iba a suceder. Otra vez la estrategia era mantener alguna cualidad o alguna capacidad bifronte en este sentido de la red. Yo les estoy hablando de la red amplia, digamos, de la red que podríamos decir de alcance nacional, que además se fue expandiendo, conforme se fueron expandiendo las rutas de intervención sobre las violencias, que ahora les voy a contar un poquito cómo fue ese desarrollo. Pero no quiero dejar de señalar que en paralelo y en sinergia con esta construcción en red que tendió a la formalización y finalmente a ciertos niveles de burocratización, también crecieron redes más locales, más autónomas,
muy activas y muy sostenedoras de la práctica cotidiana. Digo, y eso a mí, por suerte, me toca ser parte también de una de esas experiencias que es dentro de mi propia universidad. Ustedes saben, yo les contaba, es una universidad masiva, muy grande, centenaria, que no es homogénea políticamente, no es, ni es homogénea en términos de clase, tampoco es realmente muy, muy diversa y muy variada. Y en la universidad, a pesar de los diferentes clivajes políticos que hay dentro de esta universidad, hemos logrado darnos y además hemos logrado sostener un entrelazado entre quienes estamos a cargo de la gestión cotidiana de las situaciones de violencia en la universidad. Hemos logrado estar efectivamente enredadas, casi anudadas, les diría, porque tenemos experiencias de sostén que van más allá de la práctica laboral cotidiana que nos recae muchas veces. También son sostenes emocionales y afectivos, porque todas las que estamos trabajando en esto sabemos lo perturbador, sabemos lo angustiante que muchas veces es intervenir frente a estas situaciones, sabemos lo solas que muchas veces nos sentimos, desamparadas y con la falta de herramientas con las que muchas veces actuamos. Y en este sentido me quiero subrayar la importancia que tiene esta capacidad de funcionamiento en red más allá de sus formalidades. Es decir, más allá y más allá de las diferencias. Digo, acá en esto podemos, yo creo que estoy en condiciones de decir que ahí hubo sororidad efectiva. Digamos, transitamos formas de sororidad efectiva y que muchas veces no estamos, no nos vemos, no nos comunicamos, pero cuando una se cae, la red se tensa, digamos. El sentido de la red tiene mucho que ver con eso. Y esto más allá de esta red nacional, sino de estas otras que se van formulando y que se arman y que se desarman y se componen y se descomponen, pero que están, que funcionan, que sabemos que tenemos en quién apoyarnos, que sabemos que tenemos a quién preguntarle cómo hiciste frente a tal situación, qué opinás de tal otra. Bueno, esto creo que en algunas experiencias lo estamos logrando sostener, y les diría que es de lo más satisfactorio, digamos, dentro de este proceso de trabajo en vinculación con otras. Y además de mucho aprendizaje, porque la verdad que hemos aprendido muchísimo en este intercambio permanente y continuo. Ana Laura. Sí, sí, Perdón, Lupe. perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Yo sé que en México no estamos muy acostumbradas a interrumpir. No, pero interrumpe. Sí, yo cuando llegué a Argentina me encanta la universidad en Argentina, porque ahí sí todo el mundo interrumpe ¿no? Y en esta interrupción yo tomo la palabra, a lo mejor por ahí algunas de las personas que nos están escuchando también. Es que yo a estas alturas ya tengo como algunas preguntas, ¿no? Dale. Una pregunta que tiene que ver con, no me quedó muy clara, la red comenzó de manera autogestiva, ¿no? Ahorita tú me dices, entiendo, autogestiva, pero ¿quién? ¿No? O sea, ¿quién la gestionó? ¿Quién es en términos concretos? ¿No? Sí. Creo que esa es una pregunta porque tiene que ver con el tipo de red que se está pensando, ¿no? Aquí en México sabemos que también hay otras redes que tienen que ver con esto, que son redes que empiezan institucionales. Claro. Esta de nosotras empieza autogestiva y no sabemos hacia dónde va en el tema de institucionalización. Por eso me parece muy importante esto que nos cuentas, ¿no? De lo complicado que es la institucionalización de una red de este tipo, porque la institucionalización demanda pues ciertos aspectos que tienen que ver con construcciones de la propia identidad, ¿no? Hasta laborales, por decir algo, creo.
e incluso a lo mejor que tienen que, digo, los casos que vemos día a día no son nada más los casos entre un estudiante y un estudiante, sino el profesor que tiene CONICET y que tiene muchos proyectos y que es amigo del rector o no sé qué, con una ayudante de investigación, no sé, y eso también me gustaría preguntarte sobre este tipo de institucionalización, si algo afecta en esto. También tiene que ver con la capacitación de los que estamos aquí en las redes, de las que estamos, porque creo que la mayoría de nosotras, pues nada, estamos formándonos y muchas también ya hay una trayectoria pues de años y años que hemos venido aprendiendo, hemos venido leyendo, hemos venido dialogando el tema, y en la institucionalización probablemente se pierda porque ya ponen no sé, a la señora buena onda, pero que no sabe nada del tema. Y si es muy buena onda, pues nos va a llamar y nos va a decir, oye, ¿tú qué piensas de tal cosa? Digo, pero si no lo es, pues nada, va a ser lo que se le ocurra cuando se le ocurra, y va a ser un botín político en la red, que esa es otra pregunta, ¿no? Pues botín político en el sentido de, bueno, pues sí, pues no te sacas la foto y se dice que están haciendo cosas, ¿no? No entendí muy bien qué es el Consejo de Universidades, porque yo conozco el CONICET, no, más o menos, Ahora. pero no sé, no entiendo mucho. Y lo otro que probablemente, no sé si por aquí ande Arturo Sotelo, que trabaja la clínica de casos de esta red, creo que ahora no anda por aquí, generalmente sí, y a lo mejor a él le interesaría, pero no sé quién más está de la clínica de casos, porque tenemos un eje. Ahí está Arturo. Acá anda Arturo. Ya, perdón, Arturo, no te... Arturo, toma la palabra. Sí, interrumpí, Arturo. Y que a lo mejor por ahí a él también le gustaría saber un poco más, no lo sé. Bueno, gracias, Ana Laura. Te cuento algunas de estas cosas, Arturo, si querés intervenir, por supuesto. A ver, primero, la primera pregunta te la agradezco porque además me das pie para decir algo que no dije y que me parece importante. A ver, ¿quién gestionó la red? Es una pregunta clave, primero por lo concreta, pero también por la dimensión histórica que nos plantea. Yo siempre digo que hay una historia larga y una historia corta de los feminismos en las universidades argentinas. La historia corta empieza en el 2015 y aparece con los protocolos, pero la historia larga viene de la transición democrática hasta acá y de los feminismos universitarios activando, y que en definitiva fueron quienes, y ese plafón hizo que en 2015 fuéramos muchas las que pudiéramos encontrarnos, porque estábamos formadas por aquellas feministas, porque veníamos formándonos en nuestros espacios, y porque sabíamos de qué es lo que estábamos hablando, aunque no fuéramos expertas en violencia, porque no éramos la mayoría expertas en violencia, hemos tenido que formarnos en ese asunto. Entonces, hay por un lado una argamasa que estaba y que tuvo que ver con el trabajo de muchos años de las feministas, las senior, les digo yo, es decir, las que tienen más tiempo, las que me formaron a mí, entre otras. Bueno, vos, Lupe, conoces a varias de ellas. Por un lado, tuvo que ver con esas formaciones con quienes nos habíamos formado y con ellas mismas, y por otro lado tuvo que ver con el impulso fundamental que le dio una de las primeras universidades que empezó a trabajar concretamente con situaciones de violencia, porque tuvo situaciones de violencia muy traumáticas y de las que se hizo cargo, que fue la Universidad Nacional de San Martín, que es la primera que va a abrir un programa para intervenir frente a estas situaciones, luego de un doble femicidio, que había una de las víctimas de ese doble femicidio había sido una estudiante de esa universidad, la otra víctima había sido su madre. Y luego de eso se abrió una línea de trabajo que
que terminó convirtiéndose en el primer programa que trabajó específicamente esta línea. Entonces, ese programa era un programa institucional, claramente financiado por la universidad, pero muy atravesadas porque una parte importante de los feminismos en nuestras universidades, y también por las características de algunas de nuestras universidades, esta heterogeneidad y también la masividad de muchos de nuestros espacios, no todas teníamos los mismos niveles de institucionalización. Entonces esto le dio un cariz heterogéneo, colaboró en ese cariz heterogéneo de la red. No todas éramos secretarias académicas, no todas éramos profesoras titulares, no todas éramos docentes. Había docentes, había estudiantes, había en este sentido, esa primera instancia red se nutrió, digamos, de estas personas y de esta historia, ¿no? De esta historia de feminismos adentro de la universidad, que ya sabemos, los estudios de género, los estudios feministas en nuestro país, los contamos adentro de la universidad, de la transición democrática de la década del 80 para adelante, y más receptivos por algunas disciplinas, que se sintieron primeramente interpeladas, y mucho más resistidos por otras disciplinas. Pero había sobre qué sostenerse, digamos. Teníamos sobre quién sostenernos, teníamos además algunas de nuestras científicas feministas en ese momento dentro del sistema nacional de ciencia y técnica, con roles clave, bueno, la propia Dora Barranco, con roles importantes, haciendo política de género adentro de esos espacios. Entonces esto también colaboró. En este sentido se anudaron momentos históricos fundamentales y características de algunas universidades que hicieron posible ciertos niveles de heterogeneidad y autogestión en esa red, pero desde los inicios su paraguas fue universitario. Esta red siempre tuvo el paraguas de las universidades. En este sentido va a tener un costado inicial claramente marcado por el espacio institucional. No es una red que se construye por fuera de la universidad, es una que con feministas que entramos, salimos y que digamos, hemos transitado la militancia en diferentes lugares, pero que en ese momento nos definimos como feministas universitarias. Esto efectivamente fue así. La institucionalización más marcada que va a tener la red, que es el ingreso al CIN, y ahí te contesto un poco qué significa eso. El ingreso al CIN, el CIN es un organismo en el que las universidades deciden participar, es un organismo también creado en la transición democrática, de coordinación, de consulta, de desarrollo de estrategias y políticas universitarias, donde confluyen los gabinetes de las universidades. El cuerpo principal del CIN lo forman las rectorías. Quienes pertenecen al CIN, quienes pueden actuar en el CIN con alguna misión, con alguna delegación de funciones, son personas designadas por los rectores. Esto es así de estricto. Esto no quiere decir que, digamos, y como yo les decía hace un momento, con absoluta conciencia ingresamos al CIN, sabiendo que además teníamos alianzas posibles para hacer adentro del CIN, sabiendo que era dificultoso, pero al mismo tiempo sabiendo que teníamos alianzas posibles para hacer. De hecho, la posibilidad y entender el modo de ingresar al CIN fue de la mano de una de las rectoras que conoció lo que estábamos haciendo y en lo que estábamos pensando, que además era una rectora absolutamente sensible a la cuestión,
y nos dijo, este es el momento, si la idea, si el proyecto es este es el momento, y de algún modo nos facilitó la estrategia más formal para ingresar al CIN. Respecto de esto que vos estás planteando, y ahí ya me despego un poco de la red, de las situaciones concretas que son las que, y qué pasa con instituciones tan jerarquizadas como son las universidades, y cuando nos encontramos con que las personas señaladas, las personas involucradas como perpetradores de violencia o discriminación, son personas que, por ejemplo, tienen algún lugar o de poder o algún lugar de, digamos, de mayor comodidad política dentro de la institución. Bueno, sin duda esta es una de las situaciones más difíciles de atravesar. No nos vamos a cansar de decir, y en esto coincidimos casi todas las que estamos trabajando con estos de hace algunos años, no hay protocolo que valga si no hay decisión política de llevar adelante el protocolo y de llevar adelante las sanciones, y eso también es parte de un tejido que tenemos que hacer adentro y que tuvimos que hacer dentro de nuestras instituciones, y que cada una lo tiene que hacer, y a veces no funciona. Digo, conocemos y sabemos todas perfectamente que muchas de nuestras compañeras, en cuanto han encarado denuncias a sujetos con cierto poder dentro de su espacio, bueno, en algunos casos se tuvieron que ir. Esto no nos engañemos, digo, no estamos en igualdad de condiciones, y además muchas veces estamos muy precarizadas, digo, no es sencillo en este sentido. Por lo tanto, ahí me parece que la red aparece como un espacio que desde lo institucional sí puede presionar un poco, digamos, puede servir como un instrumento de presión al instalar la cuestión como una política relevante para el sistema universitario. En ese punto sí creo que podemos valernos de lo que la institucionalización nos puede llegar a ayudar. Por ejemplo, lo doy como ejemplo, lo iba a tirar como dato, pero se los narro acá. La creación de la red y la formalización en el Consejo Universitario de la red generó, junto con el clima político que ya estaba dispuesto y la movilización feminista que existía, que existe, generó que entre 2017, fundamentalmente 2017, creo que fue el año de mayor, sí, 2017 y 2018, fueron los años donde mayor cantidad de protocolos se aprobaron dentro de las instituciones universitarias. La red se va a formalizar dentro del Consejo de Rectores, se va a formalizar en el año de universidades, se va a formalizar en el año 2018. Y esto le va a dar cierta sostenibilidad a la creación de este tipo de instrumentos. Sin con esto pensar que con el instrumento resolvimos el patriarcado, pero presionó a las instituciones, que muchas ya tenían los proyectos dando vuelta, pero presionó no tengo dudas de que ahí ejerció una presión para que efectivamente, por lo menos, el abordaje de las violencias tuviera que convertirse en una cuestión dentro de las políticas de las instituciones universitarias. Digamos. No podía seguir siendo ignorado. En este sentido creo que fue colaborativo, en este sentido creo que fue sinérgico. También creo que fue sinérgico, después vamos con los peros, también creo que evaluó de manera sinérgica y positiva lo que dinamizó adentro de algunas instituciones, algunas universidades poco afectas, digamos, o poco sensibles por sus tradiciones políticas o por los motivos que fuere, podríamos discutirlo, si se quiere, en líneas muy generales, a cualquier política feminista o a la perspectiva de género en general. Y acá también creo que la institucionalización colaboró, porque, y esto es un hecho, y los datos están en el informe de Rusque, que creo que ustedes tienen disponible, porque además está online, y si no, se los recomiendo, es de 2020,
Ahí van a poder ver cómo dentro de las diferentes universidades que forman parte de la red, en estos años se crearon espacios específicos que no solamente van a ponerse como objetivo y propósito intervenir en las situaciones de violencia y discriminación, sino que también van a proponerse como formadoras e incluso como promoviendo la investigación y la creación y modificación de normativas, en donde no lo sabía. Digamos. Se va a tender va a generar una primera etapa sinérgica, veremos cómo transcurre, que va a tender a que las universidades de algún modo, y las autoridades de las universidades de algún modo, se vieron en el compromiso de tener que darle un espacio al menos más formal, en algunos casos con presupuesto, en algunos casos dotados de personal inclusive, de recursos humanos y recursos financieros. Ya les digo, en universidades donde antes en una de esas no había tenido mayor trascendencia. En este sentido, insisto, me parece que podemos mirarlo de manera positiva. En la misma dirección, nosotros tenemos una ley que no sé si la conocen, es una ley relativamente reciente del año 2019, que es la ley Micaela, no sé si la escucharon nombrar. La ley Micaela es una ley que se promovió después de un femicidio aberrante en la provincia de Entre Ríos, acá bastante cerca a Buenos Aires. Bueno, fue un caso tremendo. Justamente el papá de Micaela es una autoridad universitaria, pero no fue por ese caso, digamos, no fue por su condición que llevó adelante la ley, sino por convicción política y también por convicción política de la hija, muerta en una situación de femicidio. Promovió una ley que exige a todas las instituciones del Estado capacitar en materia de violencia de género a sus agentes. Esa ley, la red la toma, la traduce para el ámbito universitario y logra que casi la mayoría de las universidades la incorporen e inicien capacitaciones. Por supuesto, esto no nos salva de lo que vos decías, Lupe. Nos pone en mejores condiciones, pero no nos salva de lo que vos decías, Lupe. Ni tampoco nos salva de estas situaciones muchas veces infranqueables cuando aparecen personajes de mucho poder involucrados y señalados en situaciones de violencia, y tampoco nos salva del pinkwashing, tampoco nos salva de lo políticamente correcto. En ese sentido, no va a ser la red la que ni van a ser los protocolos los que nos van a salvar de estas situaciones, sino va a ser lo que sabemos hacer desde hace tanto tiempo, y que es seguir formándonos, seguir activando políticamente, seguir insistiendo y seguir manteniendo los mayores niveles de autonomía e independencia adentro de instituciones con enormes sesgos jerárquicos y verticales como son las universidades, y además con tendencia a la corporación, ¿no? A que se cierren en esos espacios muy anquilosados, se cierren frente a cualquier interpelación respecto de los privilegios que suelen gozar, y que si relevamos los gabinetes de la mayoría de nuestras universidades nos vamos a encontrar con que el sesgo patriarcal parece intacto. Digo, los gabinetes siguen siendo mayoritariamente masculinos. Respecto de, bueno, y esto, digamos, estos riesgos que vos planteas, Lupe, de la institucionalización, que por supuesto comparto, por supuesto se convierten los cargos se convierten en botín político. Los cargos empiezan a ser apetecidos. Nosotros siempre decimos, hasta que empiezan a caer los primeros casos difíciles, donde ahí ya no sé si todo el mundo
les resultan tan apetecibles los cargos, porque ahí es verdaderamente difícil, pero entran en el reparto del poder. Y eso muchas veces deja, es enormemente injusto con muchas de las personas que están formadas, que saben lo que hacen y que no son suficientemente valoradas. Esto, por supuesto que sigue ocurriendo, no tengo buenas noticias al respecto. Sí, soy más optimista, no sé si capaz que a Arturo le resulta más alentador el comentario en esta otra dirección. Sí, soy más optimista respecto de lo que hemos podido aprender más colectivamente, y ahí sí creo que, y ese asunto tiene menos contención, digo, la institución ahí puede operar menos porque se genera una posibilidad de conocimiento en colectivo y en autonomía, que creo que es fundamental, y de hecho estamos trabajando, estamos investigando, estamos escribiendo, seguimos interviniendo y seguimos activando, y si revisan, ahí en los últimos años efectivamente se ha convertido en un tema que no voy a decir que entró en la agenda de la ciencia y técnica, pero que tiene mejores lugares, digo, que aparece dentro de los temas que por lo menos dentro del amplio interés de los estudios de género y de los estudios feministas, empieza a tener un mejor lugar el de específicamente la violencia en el ámbito de la universidad. De hecho, tenemos una cantidad interesante de encuestas que también nos han enseñado mucho. Fue una experiencia interesante la de realizar encuestas. Cuando yo le hablaba de otras redes, no solamente de esta red macro, cuando le hablaba de las redes más chicas, por ejemplo en UBA, uno de los conocimientos que generamos en red fue el encuestar no tanto la situación de violencia dentro de las universidades, sino la percepción de la violencia dentro de nuestras facultades, y eso fue un conocimiento que nos fuimos transmitiendo y que se fue replicando en diferentes facultades. Nos fuimos prestando y nos fuimos transfiriendo la experiencia, y fuimos haciendo relevamientos internos. Se acaba a fines del año pasado creo, se publicó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, publicó un dossier con las encuestas, con informes de las encuestas que se hicieron en el marco de la UBA, que son interesantes y que son una experiencia de conocimiento construido colectivamente. Y hay sistematizadas también en papers y esto algunas experiencias. Otra experiencia que también es interesante en términos de la construcción colectiva del conocimiento, que en este caso no tan ligada a las clínicas de caso, es una experiencia que se inició en la Universidad Nacional de Rosario, que hoy tiene proyección provincial, la política, que es la formación de promotoras contra las violencias dentro de la universidad. Pequeños programas que armaron desde la Universidad Nacional de Rosario, que nos lo ofrecieron, que nos lo compartieron, que nos vinieron a compartir la experiencia, y que fuimos formando. En mi facultad lo hicimos, y en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires lo hicimos también, que se trata ni tan luego de formar y de colaborar estimular la formación y hacer pequeñas capacitaciones fundamentalmente orientadas a estudiantes, que son nuestra primera línea de aliadas, y son nuestra primera escucha. Entonces, formarlas en la escucha, formarlas en la identificación de las situaciones de violencia, en no infravalorar ni sobreestimar, en no actuar tutelarmente con quien está atravesando una situación de violencia. Bueno, esa experiencia también es una experiencia de construcción colectiva, del conocimiento que no fue exactamente acuñada dentro de las clínicas de casos, pero viene de la necesidad que observamos en las clínicas de casos, que tiene que ver con cómo intervenir, cuándo intervenir, cómo corrernos de algo que decimos muchas veces, la
usualmente nos identificamos como referentes de los protocolos, quienes estamos a cargo de los protocolos. ¿Cómo no incurrir en la tutela, por ejemplo, y en quitarle agencia a aquella persona que está atravesando una situación de violencia? Digamos, cómo no transitar por ahí, pero ni tampoco en convertirnos, esto es con ironía, pero lo decimos muy seriamente, en la referente heroica, que incluso genera presión sobre la persona que está denunciando, porque esto también lo fuimos aprendiendo en el tiempo. Digo, estas cosas claramente las aprendimos en las clínicas de caso. También en las clínicas de caso tuvimos que discutir mucho sobre una cuestión que es muy presionante y en las que muchas veces estamos en una encerrona, que son las expectativas punitivas, que muchas veces se nos exige como respuesta, se nos presiona la respuesta por lo punitivo. Hace poco reflexionábamos en un artículo con una colega que muchas veces nos encontramos entre la infravaloración de lo que puede generar una situación de violencia en la universidad, que llega hasta la exclusión de la persona que la padece porque no tolera seguir formando parte de ese espacio, y nos ha pasado. Entonces, desde la infravaloración o la subestimación de esas situaciones a la punición de todo, y a la punición como única respuesta frente a las situaciones que atravesamos. Esta es una cosa que ha sido de tratamiento continuo en la clínica de casos, y las hemos compartido muchas veces porque nos encontramos en ese lugar todas en algún momento. Y bueno, y formular respuestas concretas frente a estas situaciones, y esas respuestas concretas poder revisarlas conjuntamente resulta no solamente un aprendizaje, sino un espaldarazo para quienes estamos actuando muchas veces sintiéndonos en soledad. Otra de las cuestiones también que las clínicas de caso, a medida que fueron creciendo, aparece con cierta continuidad, tiene que ver con, bueno, qué tipo de vínculos en todo caso estamos estimulando entre los géneros y entre las personas en nuestros espacios universitarios. Corremos el riesgo de tender a la deserotización de los vínculos adentro de la universidad. Corremos el riesgo de estar proponiendo el veto de determinados tipos de relaciones adentro de la universidad. Bueno, algunas consideramos que sí, que a veces hay algunos discursos feministas que están transitando por lo moralista, casi puritano, y terminan teniendo esto en perspectiva. Es algo de lo que buscamos corrernos, pero que es un borde muchas veces difícil de sortear frente a una situación concreta de denuncia, digamos. Cuando las situaciones que estamos teniendo en la entrevista son el dolor causado, porque muchas veces nos pasa, el dolor causado por una relación poco sana, traumática, y que no funcionó, y cuando hay situaciones de violencia concreta, sobre todo cuando estas relaciones se establecen entre personas que están en diferentes situaciones de jerarquía de poder dentro de la universidad. Esto nos pasa con frecuencia, y son también asuntos que colectivamente han surgido y nos han ayudado mucho poder colectivizarlos, digamos. No sé si colabora en algo, Arturo, con tu interés por las clínicas de casos. Gracias. Gracias. Bueno, ya no levanté la mano, pero ya prendí el micrófono. Entonces, muchas gracias, Ana Laura, por compartirnos la experiencia, los elementos, ya nada más, no nada más de lo de las clínicas de casos, sino que fui encontrando pues elementos coincidentes en los procesos
digamos, como de arco intermedio, de arco medio de las décadas de los 60, de los 70, quizá para acá, con distancias salvadas entre los distintos regímenes políticos, pero sí, en efecto, la formación de los cuadros de universitarias que después fueron involucrándose ya hacia, no solo como estudiantes, sino ya después como profesoras propiamente, que fue dando espacio a la conformación de lugares y de centros de investigación o programas de investigación primero, etcétera, que se fueron, digamos, conformando con el tiempo, de los 70 hacia los 90, y que justamente ese proceso que tiene como más larga duración o que tiene más años hacia acá, me parece que en buena medida se pueden ir haciendo los comparativos entre Argentina y México. Y este último proceso que también está interesante sobre cuando se van conformando, cuando se van expidiendo, aprobando los protocolos de atención, en México pasó una cosa similar en donde hubo un montón de protocolos de universidades privadas y públicas que se dan en un momento en el que justamente hay organización y exigencia colectiva y demás, y que incluso acá, hasta donde se puede leer, la ley llega después. O sea, la exigencia legal específica de que las instituciones de educación superior deben de tener protocolos y demás, llega años después de que ya la mayoría lo habían hecho. Entonces, en esta parte sobre la efectividad de la organización, la presión en redes y demás situaciones, me parece que también acá hay un referente que es muy interesante. En la parte que podría encontrar alguna diferencia es en el tema de la institucionalización, en el sentido de que sí, por supuesto, se requieren los espacios de organización colectiva, esto mismo que decías tú, de ir ocupando espacios estratégicos de toma de decisiones, pero que también pues los marcos normativos, como sea, aunque lleguen tarde, pero de todas maneras van a formar parte de estos mismos procesos o reformas importantes a esto, y que justo ahí me parece que se inserta el papel de las clínicas, por ejemplo, ¿no? O sea, en el tema de esta especie como de formación-intervención, en donde estos cuadros que se formaron hace algunas décadas, que ya ocupan espacios de poder, que ya ocupan espacios de toma de decisión, pueden empezar a formar de una nueva manera a las estudiantes, los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, decir, bueno, tenemos todavía mucho camino que recorrer, hay un montón de espacios, un montón de situaciones que no están resueltas, de casos sin atención y demás. Bueno, pues las clínicas se van a especializar, digámoslo así, en ir detectando estos espacios, como bien lo decías tú, algunas dudas de carácter incluso ético de cómo se va a tratar Intervenir. a las víctimas, si se les estaría privando de agencia y demás. Me parece que esas dudas son, por supuesto, legítimas y muy útiles que se estén revisando continuamente, y no nada más por la gente que toma decisiones, porque si no es una situación que se ventile en público, que se discuta, pues al final de cuentas, cuando haya desacuerdo o dudas, pues justamente el tema de esto ya se trabajó, esto se conformó en un espacio de diálogo, etcétera, etcétera, pues por supuesto que va a dar un respaldo más interesante. Ya un poco sobre el papel de las clínicas, digamos que acá al menos lo que yo he visto también es que hay todavía mucho debate sobre estas clínicas alojadas en universidades, sobre todo pues, las más grandes o algunas de las universidades, también algunas privadas, sobre todo de la Ciudad de México, que han podido tener como incidencia en casos muy relevantes, y que hasta donde yo le veo, sí se han alejado pues de estas expectativas punitivas o de irse solamente a requerir castigo o años o aumento de penas de prisión. O sea, ese paradigma acá afortunadamente no ha sido el criterio fundamental de las clínicas, ¿no? Y que a lo mejor es que el tema ha sido más bien
incidir en algunos casos que, pues más que beneficio único y singular o irrepetible, han sido, digamos, de las que se han estimado como que pueden llegar a tener mayor impacto, no solamente a la vida interna de una sola universidad, sino de algunas otras, ¿no? Entonces, me parece que es todavía un camino bien interesante por recorrer y pues bueno, eso me parece que en esas estamos. Muchas gracias, Ana Laura, por compartir. Gracias, Arturo. Yo quería hacer una pequeña aclaración, porque en una de esas vale la pena, y un comentario con la aclaración respecto de cómo la generalidad de los protocolos funciona, pero además, y voy a hacer hincapié en el que manejo yo, que es el que mejor conozco, aunque tengo noción bastante clara de cómo funcionan el resto, pero en líneas generales nuestros protocolos son rutas de intervención, son guías de intervención, no tienen aspecto punitivo. Digo, lo aclaro porque además estas diferencias incluso existen hasta a nivel de las leyes integrales contra la violencia en nuestros países. Digo, hay países que tienen incorporado todo el argumento punitivo y otros que incluso las medidas concretas, no, la nuestra no, por ejemplo, y los protocolos, excepto uno que en algún momento lo tuvo y ya lo reformó de una universidad nacional, en ningún caso advierten qué tipo de pena o qué tipo de sanción o qué tipo de medida se toma frente a una X situación de violencia. Esto queda en manos de sugerencias de los equipos que intervienen, por eso es clave para en las clínicas de caso hemos aprendido mucho respecto de qué sugerencias hacer, qué medidas creativas proponer, pero la parte oscura de esta historia es que cuando la vía es hacia la sanción, porque la persona quiere efectuar una denuncia dentro del ámbito de lo administrativo, los equipos dejamos de funcionar y ahí entran en el mecanismo sancionatorio de la universidad, mecanismo al que yo personalmente le tengo muy poca estima y muy poca fe, en el sentido creo que no resuelve, creo que complica, creo que revictimiza, y de hecho en el mismo relevamiento de Ruge que yo recién les contaba, que nos permite ver ciertos efectos sinérgicos de la institucionalización o de la creación en red más bien, en ese mismo informe se relevan entre los aspectos más dificultosos y que son comunes para todas las referentes, es el de las áreas legales de nuestras instituciones, porque si hay un espacio donde se complica todo es en los procedimientos administrativos, por el tipo de herramienta que las universidades tienen y porque no están despatriarcalizadas en este punto clarísimamente, y porque no hay formación de ese personal, y porque nosotras quedamos fuera de cualquier instancia sumarial. Bueno, igual eso, y aquí sí más la autogestión, digamos, fue más generosa para la creatividad, y en el caso del protocolo de mi universidad tuvo efectos concretos porque llevó a una modificatoria. En las diferentes clínicas de caso más internas que hacíamos dentro de la universidad, ya no entre todas las universidades, estimulábamos mucho la idea de generar otros recursos que resultaran reparatorios para la persona ofendida, la persona que estaba atravesando una situación de discriminación y de violencia, y crear, digamos, apelar a recursos más creativos, y digamos, el ejercicio de esto, que se hacía en las clínicas de caso, el ejercicio de esto llevó a una modificación dentro del protocolo que abre una vía especial, digamos, inaugura, y hoy está normado, una vía especial que nos permite actuar, nos permite proponer medidas concretas que están fuera del ámbito punitivo, que podemos
exigir y hacerlas cumplir, que la universidad o la facultad se compromete con hacer cumplir esas medidas y insta a la persona señalada a llevarlas adelante, es decir, garantiza ese acuerdo reparatorio, y digo acuerdo reparatorio porque es algo con lo que tiene que estar de acuerdo la persona que denunció, es acuerdo en este sentido, y que no implica concretamente la apertura del temido sumario donde todo se nos empantana. Y donde además tenemos muy poco que hacer nosotras como equipo. Esto yo creo que es de las clínicas de caso, y de las clínicas de caso, que aclaro que las clínicas de caso, más allá de instancia formal o instancia informal de la red, son absolutamente autogestivas y fueron siempre absolutamente autogestivas. Hoy la red en su escala más burocratizada hace llamamientos cada tanto, organiza clínicas de caso, y esas son en general las instancias donde quienes no somos parte de la institucionalización somos convocadas, porque ahí sigue habiendo un espacio efectivo de reflexión, insisto, creativo y crítico. Creo que de ahí sigue habiendo potencial crítico. Vamos a ver qué pasa después de la pandemia, porque la verdad que la pandemia fue un sacudón importante, muy importante en este sentido, y estamos apenas reactivando. Pero han sido de una enorme potencialidad las clínicas, tanto para aprender concretamente sobre procedimientos como para la discusión política, porque también se fueron resguardando como espacios donde podamos participar todas, más allá del lugar que estemos ocupando en el entramado de la política de la universidad, ¿no? Que no es menor. Y otra cosa que digo, para relevarlo como diferencia, ahora pensando en esa dirección que estabas pensando, Arturo, nosotros no tenemos, por la tradición de la autonomía universitaria acá hace que sea muy difícil que nosotros tengamos cualquier tipo de paraguas normativo nacional que embargue a todas las universidades. Nuestra tradición de autonomía universitaria es muy fuerte en ese sentido. De hecho, lo que yo les contaba de la ley Micaela no fue fácil en este sentido, porque las universidades adhirieron a la ley de la Micaela en su formulación, pero en líneas generales se reservaron el programa de formación que implica, que exige la ley Micaela. Eso es parte de la disposición interna de la universidad. No toma los contenidos que la ley, toma el formulado de la ley, pero no los contenidos específicos que la ley propone, contenidos que a su vez son formulados por el Ministerio de Género y Diversidad. Bueno, en fin, tiene todo otro circuito. Pero lo que te quiero decir, te lo doy como ejemplo, y se los doy como ejemplo del peso de la autonomía universitaria, y porque explica también en un punto por qué los protocolos vinieron, si se quiere, de abajo para arriba que de arriba para abajo, digamos. Efectivamente fue muy importante, sobre todo en la primera saga de protocolos, las alianzas entre las más antiguas que nos formaron y que además de formarnos, son la espalda política, porque muchas de esas son las docentes que hoy tienen algún cargo de poder dentro de las universidades, o algún peso político dentro de la institución, o algún tipo de reconocimiento dentro del sistema, y son nuestra espalda política. Entonces, esa alianza entre generaciones es fundamental. Es fundamental, porque ha sido sostenedora, ha sido absolutamente sostenedora, es absolutamente sostenedora. Ahí estaba Elizabeth. Por acá, sí. Híjole, la verdad es que muchas de las cosas que dices, y tal también como te hacía mencionar Arturo, podemos ir encontrando ahí conexiones con la historia, sobre todo, por ejemplo, yo lo pienso en la UAM, estoy haciendo mi doctorado acá en la UAM, y justo sobre el tema y cómo surgen las universidades. Entonces, bueno, me has dado mucha pista, muchas gracias.
La otra cosa que no quiero ser aguafiestas con todas. Ana Laura está en Argentina, son 2 horas de diferencia. La verdad es que podríamos seguir contigo platicando, pero también entendemos que ya es un poco tarde para ti, entonces le hagamos una sesión de preguntas algo breve, ¿no? Para que también podamos darle espacio a Ana Laura de descansar. Te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotras. De por sí, nosotras ya es un horario ya tarde, pues para Para ti. ustedes también está, sí, pero tienen luz, por favor, voy a tener luz natural acá no. Igual está Paola ahí que ir levantando la mano, no Sí, sé claro, si... adelante, Paula. Sí, gracias. Buenas tardes y buenas noches para ti, Ana Laura. Bueno, yo veo como para la red, por ahora como que capturé 3, por decirlo, categorías de análisis que nos puede ayudar a propósito de lo que preguntaba Lupe hace rato, bueno, cuando interrumpió parte de tu conversación, porque como bien dijo ahorita Elizabeth, estás en Argentina, donde el contexto es también, pues está a años luz respecto a nuestras universidades. Puede ser que sí haya convergencias, pero yo sí veo grandes diferencias, incluso al interior de nuestro país, son muchos paisitos. A lo que voy, por ejemplo, 3 elementos clave que decía, en esto que comentaste al principio, las alianzas entre las que las formaron a ustedes con las nuevas generaciones y que ellas ya están en espacios como de poder o estratégicos. Yo creo que sería importante analizar en el caso de nuestra red si eso sí es así para todas nuestras universidades. A mí me asusta en mi universidad que quienes están formando están muy alineadas, muy curvadas. El protocolo sí vino de arriba para abajo, pero de arriba para abajo dentro de la universidad, porque esta cuestión que comentabas de la autonomía es interesante porque la autonomía más bien ha servido para proteger aspectos que se prestan hasta la corrupción. Y ahí es en donde uno dice, no, la autonomía no es soberanía y da miedo, pues, ¿no? Entonces, muchas de las que en este caso para esta universidad son las formadoras de las siguientes y que efectivamente están en estos espacios de poder, pues más bien están dirigiendo hacia que pues esto de fondo estructuralmente no se resuelva. Entonces creo que sí tendríamos que hacer alguna valoración en ese sentido, si conviene para la red para aprovechar esas posibilidades. La segunda es, creo haber entendido que tenían protocolos distintos para diferentes violencias y que concuerdo con la parte de problematizar más lo de lo punitivo o no punitivo, pero también pensaría que tendríamos que valorar justo eso, cuáles son los protocolos, a qué tipo de violencias o a qué tipo de condiciones están protegiéndose, igual como para hacer el sondeo, el tanteo en nuestras universidades, porque como que entiendo que igual algunas tienen un solo protocolo, como el caso de mi universidad, y otras sí tienen como que varios, pero no necesariamente las personas, aunque sean feministas o lo que sea, no necesariamente están formadas como en las violencias propiamente, y se le da mucho peso a las violencias de coerción sexual o violencias directas, que a las violencias de género, que también son conceptualmente sexuales por la condición en contra de las mujeres, pero que, por ejemplo, no se utiliza ese vocabulario. Y entonces es como que cuando decías de esta infravaloración, se infravalora, por ejemplo, violencias laborales, otras que son como hasta aburridas, ¿no? Y se sobrevalora, que no digo que no sea importante, pero estas violencias directas, que además creo que también hay una discriminación ahí de tipo de edaísmo, como que si no es con las chicas jóvenes, entonces no es tan importante, cosas, y creo que también eso nos tendría que llevar a valorar, pero bueno, no sé. Y el tercer punto, ya por último, es también las valoraciones de las distintas posiciones que jugamos, por lo que iniciabas tu conversación, porque también la posición en la que se juega, pues te va a permitir posibilidades o no, incluso de saber de los casos, porque como se institucionaliza, en el caso, por ejemplo, de mi universidad, pues ya nada más como que saben las que están en la parte de toma de decisiones, de quienes están cerca de los protocolos, porque es a donde tienen que acercarse las jóvenes, por la mayoría que es a quienes afectan, pero las demás personas entonces que no estamos en esas posiciones quedamos fuera cuando incluso tenemos una postura pues sí como crítica porque vivimos de ciertas otras formas las condiciones
y también somos censuradas muchas veces por quienes sí están en esas posiciones de poder, que son las compañeras feministas, que son las formadoras, ¿no? Entonces, pues sí es grave porque se sigue repitiendo de todas formas la violencia y no se resuelve. Creo que esos tres elementos recuperaría de lo que sí comentas que va funcionando, pero entonces sí tendríamos nosotros como red valorar en qué posibilidad estamos de esas condiciones. Te agradezco mucho y bueno, pues hasta ahí mi comentario. Digo solo dos palabritas al respecto y una de ellas aclaratoria. Sobre lo primero que decís, a mí me parece que tener el mapeo de aliadas y aliades es fundamental. O sea, esa es una agenda política que nos tenemos que dar inevitable y muy cuidadoso, porque es clave para el sostenimiento y para poder avanzar en este proceso, en primer lugar. A mí, en relación a los problemas de la institucionalización, digamos, que es el kit de la cuestión para la formulación de cualquier red que tenga este costado institucional, bueno, a mí me parece que hay que preservar permanentemente la ambigüedad y la ambivalencia en un punto. Hay que poder entrar y salir, hay que poder mantener márgenes amplios, y eso a veces se da en los juegos de estas diferencias de espacios, de roles que vamos cumpliendo. Y después, en relación a una sola aclaración, y esto ha ido variando, no tenemos diferentes protocolos. Adentro, o sea, cada universidad tiene su protocolo, tienden a ser todos muy parecidos. Sí hubo algunas diferenciaciones respecto de las consideraciones de la violencia sexual en tanto a cuestión penal, donde la universidad entonces consideraba que lógicamente no podía intervenir. En todo caso allí hace alguna forma de acompañamiento, pero digamos, eso se dirimiría en otro lado, aunque en la realidad terminamos asumiendo situaciones de violencia sexual claramente. Una cuestión que yo sí veo complicada, esto es para la interna muy de la profundización del texto de los protocolos, y esto es una observación que vengo haciendo desde el inicio de los protocolos están muy pegados a las categorías de la ley integral. Y en este sentido, bueno, son rígidos en términos de cómo piensan las violencias. Ahí es fundamental los equipos, cómo trabajan y cómo van resemantizando al interior del propio espacio universitario y entendiendo cómo circula la violencia en el espacio de nuestras universidades, para ir, digamos, sembrando un criterio respecto de las formas de violencia que usualmente nos encontramos. Pero ahí hay una vuelta teórica que en algún momento tendremos que hacer, en la medida en que aprendamos mucho más respecto de cómo circula la violencia en nuestros espacios, y la concientización a nuestras autoridades, a nuestros legales, etcétera, en esa materia, me parece que es clave y es un trabajo que ya deberíamos ir empezando a hacer, no tengo duda, pero suscribo la idea de que parece muy rígido, y la otra cuestión es que, y esto todas las que estamos poniendo en práctica protocolos, sí, nos aparece permanentemente atravesado por otras formas de violencia, y en particular por violencias laborales, a veces atravesadas también por sexismo, discriminación de género, etc., y abuso de poder, ¿no? Estas son con frecuencia asuntos que se nos mezclan, pero es que yo creo que la tendencia será en algún momento a reconceptualizar dentro de nuestros propios espacios cómo circulan, qué formas tienen. Acá, bueno, las lógicas institucionales, las tradiciones institucionales tienen mucho que ver, y en esto hemos aprendido muchísimo. Yo lo que aprendí de cómo circulaban determinadas cosas en los laboratorios de las exactas, por ejemplo, y claro, son un territorio para mí absolutamente desconocido, lo fui aprendiendo, y bueno, eso hay que resemantizarlo en términos de cómo estamos entendiéndolo, si seguimos agarradas a las categorías de la ley, que es simbólica, que es sexual, bueno,
Digo, pero esto me parece que es un trabajo a hacer todavía. Muy bien, Ana Laura, la verdad es que yo creo que todas hemos valorado mucho, mucho tu charla. Sí quisiéramos estar otra hora aquí, pero bueno, no, ya es explotar mucho, explotarnos mucho, la verdad. Eso no lo queremos hacer, pero no sé, no sé a las demás, pero yo tengo un montón de cosas anotadas allí porque la experiencia que tú tienes, si bien, como dice Paola, puede ser muy disímil, también hay cosas que se parecen mucho y que yo creo que podría rescatar de las propias historias que estamos viviendo en las universidades en México. Yo conocí en 2015 la red. Recuerdo muy, muy bien cómo las discusiones, porque no sé por qué yo caí en alguna de ellas. Caíste a filo. ¿Verdad? Y entonces creo que nosotras ahí vamos, no es porque nos queramos institucionalizar, aclaro, nosotras estamos súper bien así, hasta el momento nadie nos ha pedido que hagamos otra cosa y esperemos seguir así, ¿no? Muy tranquilas y aprendiendo todas de todas. Aquí también hay personas de varias universidades de México y como dice Paola, pues no somos un país tan grande y tan diferente también, con tantas situaciones de violencia estructural incluso, pues que está complicado. Pero bueno, yo antes de despedirme, bueno, primero de ti, y vuelvo a decir, Ana Laura, pues muchas gracias a tus colegas que hicieron posible que tú estuvieras aquí, no sé, a varias con las que estuvimos charlando y nos dijeron, no, pues la persona que podría ser sería ella, Ivana. De verdad, un abrazo a Ivana y muchas gracias. Y bueno, les quisiéramos comentar que en la próxima reunión de la red les invitamos a que a que inviten a quienes nos puedan, a quien quiere estar con nosotras, ¿no? Porque ahorita Eli les va a decir la fecha, pero vamos a hacer una pequeña evaluación de los ejes. Nosotras tenemos 5 ejes de trabajo, como tú bien sabes, Ana Laura, y queremos hacer como una pequeña evaluación, más que evaluación de evaluarlas, es saber qué están trabajando, en dónde va cada uno de los ejes, porque no todas estamos en los mismos ejes, ¿verdad? Es más, yo no puedo estar en ninguno y eso me da muchísimo coraje. Pero bueno, me cuentan las colegas de la Defensoría y y vamos a hacer esto. Y Josefina de la Universidad de Hidalgo, que no veo por aquí, pero yo ya ven que yo no veo bien, nos va a presentar una iniciativa que me encanta, que tiene que ver también con algo que decía Ana Laura, de cómo se va expandiendo la red, ¿no? José ya hizo la primera red en una universidad fuera de la Ciudad de México, en Hidalgo, la primera red hija de Renacer, y es Renacer Hidalgo, y que tiene un nombre indígena que no me sé, obvio, ¿no? Y que nos quiere presentar hacia dónde quieren ellas ir, y bueno, nada, hay que celebrar estas iniciativas. Ustedes saben que, pues que nada, que si algunas de ustedes ya también quiere tomar en cuenta esta iniciativa, puede hacerlo. Hay otra área, otra eje de la red que quiere hacer un encuentro y queremos compartirles también, pues de qué se trata, ¿verdad? El encuentro y quién va a estar y cómo está organizado y esto. Así es de que nos vemos en un mes. Eli, tú dime, porque tú tienes toda la información.
Sí, la próxima sesión sería el miércoles 4 de mayo. Recuerden que nos estamos reuniendo los primeros miércoles de mes a las 6 de la tarde. Entonces estaríamos reuniéndonos el 4 de mayo con la información de cada eje, junto con la presentación de esta nueva red de redes, ¿no? Entonces, bueno, pues igual les invitamos a las reuniones de los grupos. En un momento les va a llegar toda la información. Mañana tenemos el de clínica jurídica y el de observatorio. Entonces, para que vayamos trabajando en esta presentación de cómo vamos, ¿no? Y qué queremos compartir con el resto de personas que están trabajando, para que justo vayamos haciendo como la conexión de todo lo que venimos trabajando y no parezcamos como que cada quien anda por su lado, sino esto tiene un punto nodal y creo que eso es importante. A lo mejor, Eli, también podríamos en algún momentito hablar del 6º encuentro de violencia contra las mujeres en las instituciones de educación en México. Bueno, en México y otros lados, porque el 5º vinieron 2 personas de diferentes universidades de Argentina, cosa que nos dio, creo de Río Grande fue una, y no me acuerdo de... no me acuerdo de ahorita de otra, pero vinieron 2 colegas. Y queremos invitarles al encuentro, decirles de qué se trata este encuentro. También tiene que ver con la red. Estamos hablando de fronteras. Como saben, lo está organizando Ciudad Juárez, porque es Ciudad Juárez, y la frontera sur, Chiapas también, que es una frontera también muy complicada, como las 2 fronteras de México. Y bueno, ya les estará también llegando, Ana Laura, la invitación a este encuentro. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias porque se estuvieron ya 45 minutos, Ana Laura. Ha roto récord. Bueno, no, gracias a ustedes. Ojalá, bueno, les ayude, les sirva y ojalá además podamos seguir encontrándonos. Me parece que es tan clave intercambiar estas experiencias, tan clave, y después y sistematizarlas, reflexionar sobre ellas y escribir, que es la manera que tenemos de compartirnos y de mantenernos, ¿no?, en la sistematización. Así que bueno, disponible para lo que sea, y en cualquier momento las empiezo a llamar también para las otras cosas que nosotros tenemos planificadas para el año, así que no se van a salvar de alguna de estas. Ya vendrá la reciprocidad, no se hagan problema. Aquí estamos varias. De entrada, a lo mejor, Elisa, Eli, que podemos enviarles el informe de la red de Ruja, que creo que pues algunas ya lo tenemos, pero pues compartirlo para que ahora en estas vacaciones de Semana Santa. Claro, y después está el informe, está uno de los libros, hay un texto nuevo que bueno, no tan nuevo, ya del año pasado, de otra universidad, de una universidad, hay varias producciones. Con Elizabeth recién estábamos intercambiando, y hay algunas cosas por salir también, porque se sigue escribiendo. Así que, bueno, se los voy mandando. Sí, justo y yo ustedes tengo lo los mismo. documentos que me pasaste, pero quería compartírselos por el chat, no pude. Un día voy a aprender a hacerlo. Pero se los mando con correo junto con los otros que nos compartas y hago un solo correo. Dale, armamos porque ya hay producción. Bueno, muchísimas gracias. pues muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y a todos. Chao, buenas noches. Bye, bye. Chao. Mm. Elizabeth.